tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta cuarta unidad con la cual estamos concluyendo básicamente el material que integra esta materia. Y bueno, en ella vamos a abordar lo que es el funcionamiento del mercado. Vamos a tratar los temas de la definición y agentes del mercado. Vamos a hablar de elementos tan importantes como lo que es la oferta, la demanda y el equilibrio. Y también vamos a abordar lo que son precisamente lo que son los precios y costos para determinar lo que es el equilibrio. Y finalmente la relación entre lo que es el sistema económico y el social. Bueno, pues iniciamos entonces con lo que son la definición y agentes del mercado. Vamos a entender lo que es el mercado como todas las operaciones de compraventa de todos los que deseen intercambiar, es decir, comprar o vender un determinado bien o servicio. Dentro del circuito económico podemos identificar dos tipos de mercados: el mercado de bienes, en el cual se compran propiamente los bienes y servicios, y tenemos también el mercado de factores de producción, en el cual se compran y venden pues, propiamente lo que son los factores de producción. Recordemos que los factores de producción son los recursos productivos de la economía y están clasificados en lo que es trabajo, tierra y capital. Trabajo, recordemos que es la fuerza mental y física de los seres humanos, mientras que tierra es todos los recursos naturales de todo tipo que hay, y el capital es todo el equipo, edificios, herramientas y otros bienes manufacturados que pueden usarse en la producción. Dentro de los mercados tenemos tres escenarios y tenemos propiamente lo que es el mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo y el mercado de dinero. En el mercado de bienes y servicios, las familias, el gobierno adquieren pues propiamente esos bienes y servicios de las empresas en ese mercado, y en este mercado también las empresas se compran estos bienes y servicios entre ellas. En el mercado de trabajo hay una interacción que tiene lugar cuando las empresas y el gobierno compran el trabajo a las familias, y en este mercado las familias ofrecen su fuerza laboral a las empresas y el gobierno, quienes se encargan de demandar dicho trabajo. Para lo que es el mercado de dinero, en el mercado de dinero las familias compran acciones y bonos de las empresas, también aportan fondos a ese mercado con la expectativa de obtener un ingreso extra en forma de dividendos, de acciones e intereses de bonos. Las familias también demandan fondos de este mercado para el financiamiento de diversas compras. Y bueno, cuando una empresa, familia o gobierno solicita un préstamo para financiar una compra, tienen la obligación de reembolsar este préstamo, generalmente en un momento específico a futuro, y la mayoría de los préstamos implica el pago de intereses como cuota por el uso de los fondos obtenidos en dicho préstamo. Cuando el gobierno federal es el que solicita préstamos, emite promesas llamadas bonos, letras o certificados de tesorería. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la concentración de mercado. Existe una concentración económica cuando una parte de la industria o del conjunto de la economía es llevada a cabo por empresas muy grandes. Consideramos, por ejemplo, dos industrias de las mismas dimensiones. En una de ellas hay 100 empresas, mientras, bueno, todas ellas del mismo tamaño, mientras que por otro lado solamente hay 4 empresas. Entonces, bajo este ejemplo, decimos que la segunda industria es la que está más concentrada que la primera. Del mismo modo, cuando nos referimos a la economía en su conjunto, cuanto mayor es el papel que desempeñan las grandes empresas, más concentrada está la economía. Y bueno, para ello vamos a hablar de la competencia perfecta e imperfecta. Hablamos de competencia perfecta. En una industria perfectamente competitiva, ninguna empresa va a ejercer control sobre los precios. Esto es, ninguna empresa es tan grande para afectar el precio del mercado de sus productos o los precios de los insumos que compra. Esta observación decisiva se desprende de dos características de la industria competitiva. La primera, una industria
competitiva está compuesta por muchas empresas, todas ellas pequeñas en relación con el tamaño de la industria. Segunda, cada una de las empresas de una industria perfectamente competitiva produce exactamente el mismo producto. La producción de una empresa no puede distinguirse de la producción de los demás. De los productos de una industria perfectamente competitiva se dice que son homogéneos. Y bueno, tenemos lo que es la competencia imperfecta, donde surgen situaciones como monopolio, duopolio, oligopolio, por mencionar algunas de los diferentes conceptos que se abarcan en la competencia imperfecta. ¿Qué es un monopolio? Es una industria donde una sola empresa elabora un producto sin sustitutos cercanos y por lo tanto esa empresa puede fijar los precios. El duopolio, pues obviamente estamos hablando de dos empresas productoras que compiten únicamente una con la otra. Y en el oligopolio, aparte de que son unas cuantas empresas nada más, una de las características es que pueden tener productos diferenciados, pero en algunos casos no necesariamente. Las razones por las cuales el mayor tamaño casi siempre permite a una empresa obtener mayores tasas de beneficio se dan en las siguientes características. Uno, a más grandes, pues obviamente permite aprovechar los costos decrecientes. La segunda razón es que permite conseguir innovaciones y adquirir poder de monopolio. Y la tercera es que por el tamaño refuerza el poder político y negociador de la empresa respecto a los trabajadores, las instituciones financieras, los proveedores y el Estado propiamente. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los elementos del mercado. Dentro de ellos vamos a hablar propiamente de lo que es la demanda y bueno, vamos a considerar que la cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad de los consumidores que están dispuestos a comprar en un periodo dado a un precio particular. Las demandas son diferentes de los deseos, ya que nuestros deseos abarcan un ilimitado número de bienes y servicios que queremos tener. Y bueno, la escasez garantiza precisamente que muchos de los deseos nunca van a quedar satisfechos. La demanda refleja una decisión sobre cuál deseo hay que satisfacer. Si demandamos algo es porque hemos planeado comprarlo. Entonces, la cantidad demandada no necesariamente es igual a la cantidad que en realidad se compra. Algunas veces la cantidad demandada es mayor que la cantidad disponible de bienes, así que la cantidad comprada va a ser menor que la cantidad demandada. La cantidad demandada se mide como una determinada cantidad por unidad de tiempo. Y bueno, podemos poner un ejemplo en el cual una persona consume una taza de café al día. La cantidad demandada por esa semana, por esa persona, puede expresarse como una taza de café al día o 7 tazas de café a la semana o 365 tazas al año. Sin un parámetro temporal no podemos decir si una cantidad demandada es grande o pequeña. Pero bueno, ¿qué es lo que determina los planes de compra? La cantidad de un bien o servicio particular que los consumidores están dispuestos a comprar depende de varios factores. Entre los más importantes está el precio del bien, el precio de los bienes que son relacionados a ese bien, el ingreso, los precios futuros esperados, la población y las preferencias. Bueno, la ley de la demanda nos dice que permaneciendo el resto de las cosas constantes, cuando mayor sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada. ¿Por qué un precio más elevado reduce la cantidad demandada? Bueno, la clave de la pregunta reside en la expresión todo lo demás constante, debido a que se mantiene constante el resto de las cosas cuando sube el precio de un bien. Este precio sube en relación con los precios de los otros bienes. A pesar de que cada bien es único, tiene sustitutos, otros bienes que satisfacen la misma necesidad. Conforme el precio de un bien sube, en relación con los precios de los sustitutos, la gente compra menos de ese bien y obviamente va a comprar más de los bienes sustitutos. Bueno,
Una tabla de demanda enumera las cantidades demandadas a cada precio diferente, cuando se mantienen constantes todos los otros factores que influyen en las compras que los consumidores piensan hacer. Los precios de los bienes relacionados, el ingreso, los precios futuros esperados, la población y las preferencias. Una tabla de demanda puede ilustrarse trazando una curva de demanda, la cual representa gráficamente la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Si se mantiene constante el resto de los factores que influyen en las compras que los consumidores piensan hacer. Por convención, la cantidad demandada se mide siempre en el eje horizontal y el precio en el eje vertical, como podemos observar aquí en nuestra imagen, ¿verdad? Entonces tenemos que para el precio cero tenemos la cantidad cero, mientras que para el precio 1 tenemos la cantidad 1. Bueno, un cambio en la demanda. En términos de demanda se refiere a la relación completa entre la cantidad demandada y el precio de un bien. El precio de los bienes relacionados. Bueno, la cantidad de producto que los consumidores están dispuestos a comprar no depende solo del precio, también depende en parte de los precios de los bienes relacionados. Estos bienes relacionados caen en dos categorías: sustitutos y complementos. Un bien sustituto es aquel que puede usarse en lugar del otro y, por ejemplo, tenemos un viaje en autobús, sustituye a un viaje en tren, una hamburguesa sustituye un hot dog, una pera sustituye una manzana, por decir algo. El cambio de precio de un sustituto obviamente va a alentar a la gente a efectuar sustituciones. En consecuencia, el cambio de precio de un sustituto cambia toda la tabla de demanda y desplaza la curva de la demanda. Un bien que se utiliza junto a otro es un complemento. Algunos ejemplos de complementos tenemos la hamburguesa con las papas fritas, los bocadillos con las bebidas, el espagueti y la salsa, el calzado para hacer ejercicio y la ropa deportiva. Por el otro lado tenemos la parte del ingreso, que es un factor que influye sobre la demanda del consumidor. Si todo lo demás permanece constante, cuando el ingreso aumenta, los consumidores van a comprar más de la mayoría de los bienes. Es decir, los consumidores con ingresos altos van a demandar más de la mayoría de los bienes. Los consumidores con ingresos bajos obviamente van a demandar menos de la mayoría de los bienes. La gente con ingresos elevados consume más comida, ropa, vivienda, etcétera, etcétera, aunque un aumento del ingreso conduce también a un incremento en la demanda de la mayor parte de los bienes, no conduce a un incremento de la demanda de todos los bienes. Los bienes cuya demanda aumenta cuando el ingreso lo hace se llaman bienes normales. Los bienes cuya demanda disminuye al aumentar el ingreso se llaman bienes inferiores. Algunos ejemplos de bienes inferiores podemos decir que podrían ser el arroz y las papas. Estos dos bienes constituyen la mayor parte de la dieta de las personas con ingresos bajos. Conforme se incrementan los ingresos, la demanda de estos bienes van a disminuir al ser sustituidos por productos más caros como lo que son la carne y productos lácteos. Y bueno, tenemos lo que son los precios futuros esperados también. Si se espera que el precio de un bien suba, es razonable comprar más de ese bien hoy y menos en el futuro, cuando el precio sea más alto. De manera similar, si esperamos que el precio descienda, entonces conviene reducir las compras hoy y esperar a comprar después cuando el precio sea menor. Finalmente, bueno, podemos hablar el siguiente punto que es importante, que es propiamente la población, y la demanda va a depender del tamaño de la población. Si lo demás se mantiene igual, cuanto mayor sea la población, obviamente mayor va a ser la demanda de bienes y servicios. Y cuando menor sea la población, esto va a disminuir propiamente la demanda de esos productos. Finalmente, hablamos de lo que son las preferencias. La demanda depende de las preferencias y las preferencias son las actitudes que los individuos tienen hacia los bienes y servicios. Sin embargo, como no se puede medir propiamente las preferencias, podemos observar
que los economistas suponen que los cambios de preferencia solo se dan de manera paulatina y por tanto no tienen una influencia importante sobre los cambios de la demanda. Bueno, y con lo que corresponde entonces a el siguiente punto, que es propiamente la oferta. La oferta no es otra cosa que la cantidad ofrecida de un bien por parte de los productores que están dispuestos a vender en un periodo dado a un precio en particular. La cantidad ofrecida no es la que a una empresa le gustaría vender, sino la que está dispuesta a vender. Sin embargo, la cantidad ofrecida no necesariamente es igual a la cantidad que en realidad se vende. Si los consumidores no quieren comprar la cantidad que una empresa tiene pensado vender, los planes de la empresa se van a ver frustrados, al igual que la cantidad demandada, la cantidad ofrecida se expresa como cantidad por unidad de tiempo. ¿Qué determinan los planes de venta? Bueno, la cantidad de las empresas que planean vender de un bien o servicio particular depende de muchos factores. Al igual que la demanda, nos encontramos con el precio del bien, los precios de los factores de producción, los precios de los bienes relacionados, los precios futuros esperados, el número de oferentes y en este caso también consideramos a lo que es la tecnología. Bueno, la ley de la oferta nos dice que si todo lo demás permanece constante, cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida. Porque un precio más alto nos lleva a ofrecer una mayor cantidad. Bueno, se debe a que el costo de producir una unidad adicional del bien aumenta conforme aumenta la cantidad producida. Para inducirlos a incurrir en un costo más alto y aumentar la producción, se debe compensar a las empresas con un precio mayor. La tabla de oferta aumenta las cantidades ofrecidas a un precio distinto, cuando se mantienen constantes todos los factores que influyen en la cantidad que las empresas están dispuestas a vender. Para construir una tabla de la oferta, observamos que como varía la cantidad ofrecida de un bien, cuando su precio varía, si se mantienen constantes los precios de los otros bienes, los precios de los factores de producción utilizados para producirlo, los precios futuros esperados y el estado de la tecnología, una tabla de oferta puede ilustrarse trazando una curva de oferta en el cual la curva de oferta representa gráficamente la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de un bien si se mantiene todo lo demás constante. Para construir la tabla de oferta, mantenemos constantes todos los demás factores que influyen en los planes de los oferentes y vamos a ver estos factores. El precio de los factores de producción. Bueno, los precios de los factores utilizados para producir un bien ejercen una influencia importante sobre la oferta de este mismo bien. Por ejemplo, un aumento de los precios del trabajo y del equipo de capital usado para producir cintas va a aumentar el costo de producción de las mismas, así que la oferta de este producto va a disminuir. Lo siguiente es el precio de los bienes relacionados. Los precios de los bienes relacionados pueden influir en la oferta de un bien. Por ejemplo, si una línea de montaje de automóviles puede producir ya sea automóviles deportivos o austeros, la cantidad de austeros que se produzca va a depender del precio de los autos deportivos y la cantidad de autos deportivos va a depender también del precio de los austeros. Estos dos bienes son sustituidos en la producción. Un aumento del precio de un sustituto en la producción hace bajar la oferta de un bien. Y bueno, tenemos lo que son los precios futuros. Si se espera que suba el precio de un bien, conviene vender menos de ese bien hoy y más en el futuro, cuando su precio sea más alto. De manera similar, si se espera que el precio baje, conviene aumentar la oferta actual y vender menos después, cuando el precio sea más bajo. Y bueno, tenemos también la parte de la cantidad de los oferentes, cuando todo lo demás permanece constante, cuanto mayor sea el número de empresas que ofrecen un bien, pues mayor será la oferta del bien. Y tenemos por último lo que es la tecnología, que el uso de nuevas tecnologías que permiten a los productores utilizar menos factores de la producción, van a bajar los costos de ella y pues obviamente esto va a aumentar lo que va a ser la oferta.
Y bueno, finalmente llegamos a lo que son los precios y costos y a la determinación del precio. Ya hemos visto que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta. Ahora vamos a buscar los ajustes de los precios que se encargan de coordinar las elecciones tanto de los compradores como de los vendedores. El precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas. Si el precio es demasiado elevado, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Existe un precio y solo uno al cual la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Y bueno, para llegar a ese punto vamos a encontrar o a definir lo que es el equilibrio. Definimos al equilibrio entonces como una situación en que las fuerzas opuestas se igualan y en la que nadie puede hacer una mejor elección, dado los recursos disponibles y las acciones de los demás. En una situación de equilibrio, el precio es tal que las fuerzas opuestas se contrabalancean de manera exacta. El precio de equilibrio es aquel en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio es la cantidad comparada y vendida al precio de equilibrio para que podamos entender por qué el equilibrio ocurre cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Necesitamos ver la conducta de los compradores y de los vendedores. Vamos a ver en primera instancia cuál sería la conducta de los compradores. Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos la venta de un producto y este producto lo estamos vendiendo en $2. En una situación así, los productores se plantean vender 3 millones de ese producto a la semana. Los consumidores no pueden obligar a los productores a vender más de lo que ellos quieren vender, así que la cantidad vendida también es de 3 millones de ese producto. ¿Cuál es el precio más alto que los compradores están dispuestos a pagar por la 3 millonésima cinta o la 3 millonésimo producto? La respuesta es de $4 a la semana. Si el precio permanece en $2 por ese producto, pues obviamente la demanda será el doble, es decir, estamos hablando de una demanda de 6 millones. 3 millones más de las que están disponibles. En una situación así, el precio de ese producto no se va a quedar en los $2. El precio sube y este precio, debido a que la gente quiere más de ese producto a ese precio. Y bueno, pues como están dispuestos a pagar hasta $4 y la cantidad sigue siendo 3 millones, pues obviamente el precio subirá hasta los $4. De hecho, lo que vamos a encontrarnos es que el precio no necesariamente tiene que subir tanto, porque a los precios más altos la cantidad ofrecida va a aumentar. Entonces, el precio subirá de $2 a $3, por ejemplo, y a ese precio la cantidad ofrecida va a ser de 4 millones de ese producto a la semana y, y de $3 por cada uno de esos productos, más alto que los consumidores están dispuestos a pagar. Entonces, a $3 por producto, los compradores pueden realizar sus compras planeadas y los productores pueden realizar sus ventas planeadas. Por lo tanto, ningún comprador tiene un incentivo para hacer subir el precio. Bueno, la curva de oferta y el precio mínimo de oferta. Supongamos ahora que el precio de ese producto es $4. En una situación así, la demanda es de 3 millones de ese producto a la semana. Los productores no pueden obligar a los consumidores a comprar más de lo que quieren, así que la cantidad comprada es de 3 millones de ese producto a la semana por un precio inferior a $4. Bueno, a $4 de ese producto les gustaría vender 5 millones de ese producto, debido a que quieren vender más de los 3 millones que actualmente están vendiendo a la semana a $4. Cada uno de esos negocios está dispuesto a vender la tercera millonésima parte del producto por solo $2. En forma continua venderán más barato para que los demás
puedan conseguir una porción mayor del mercado. Es decir, van a rebajar sus precios hasta $3 para así lograr vender la tercera millonésima de ese producto a la semana. Y bueno, como en el caso anterior, de hecho, no tienen que bajar su precio hasta $2 por cada producto, porque el precio más bajo pues va a alentar un aumento de la cantidad demandada, ¿verdad? Cuando el precio desciende a $3, la cantidad demandada es de 4 millones de esos productos a la semana, que es exactamente la cantidad que los productores quieren vender a ese precio. Así que cuando el precio llega a los $3 por producto, los productores no tienen un incentivo para rebajar más el precio y el mejor trato disponible para compradores y vendedores en las dos situaciones, pues vamos a llegar como resultado al mismo precio, ¿verdad? En el primer caso, el precio empieza en $2 y es empujado hacia arriba. Y en el segundo caso, el precio empieza en $4 y los productores tratan de vender más barato que sus competidores. En ambos casos, los precios cambian hasta que llegan al precio de $3 y en ese momento pues ya se da lo que hay un equilibrio porque no hay incentivos ni de los compradores por un lado para pues obviamente buscar más producto, ni por parte de los productores para obviamente alcanzar o generar más ventas, ¿verdad? Y bueno, cuando la gente puede empujar y hacer ofertas con toda libertad y cuando busca comprar al precio más bajo y vender al precio más alto, el precio al cual comercian es el precio de equilibrio, es decir, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Bueno, esperamos que este ejemplo que he mencionado haya quedado claro, no haya sido como que muy revuelto, pero en términos sencillos podemos decir que cuando se busca o cuando se alcanza un equilibrio en el punto en el que tanto los oferentes, es decir, los productores, dan su producto a un precio que ellos quieren vender y pueden vender, y por el otro lado, los consumidores pueden comprar ese producto en esas cantidades a el precio que están dispuestos a pagar también bajo esas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando nuestra cápsula del día de hoy, vamos a hablar de lo que es la relación entre el sistema económico y social. En la relación entre el sistema económico y social se debe poner especial atención en cómo se vincula la producción de bienes y servicios con los procesos de distribución de los mismos en función de la satisfacción o no satisfacción de las necesidades sociales. Los elementos más importantes de la distribución de la riqueza es el empleo, porque la mayor parte de la sociedad tiene como único recurso su fuerza de trabajo que vende a un determinado precio. La venta de la fuerza de trabajo constituye entonces la única fuente de ingresos de las familias. Por otra parte, el acceso al ingreso es una condición para que en la economía de mercado se obtengan los bienes y servicios encaminados a satisfacer las necesidades sociales y mantener un adecuado nivel y calidad de vida de acuerdo al nivel de desarrollo del país. Bueno, pues con esto estamos concluyendo esta cuarta cápsula, con la cual también estamos terminando nuestro material digital. Esperamos que los temas abordados aquí sean complemento para tu desarrollo académico. Y bueno, ya únicamente nos estamos viendo por ahí en nuestras sesiones presenciales, por lo cual te deseamos mucho éxito. Hasta pronto.